Hola, gracias por sumarse. Bienvenidos a nuestro webinar de Innovar con Sentido, estrategias para transformar tu negocio. Mi nombre es Constanza Busto y soy socia en Axialent, soy partner. Y para mí va a ser un placer enorme tener esta conversación con ustedes. Vamos a estar explorando el mundo de la innovación, un poco qué significa innovar y cómo de alguna manera la innovación puede ser un motor impulsor para el éxito y la transformación de nuestro negocio. Y para eso vamos a contar con el gran Borja Baturone. Borja es experto en innovación, aparte es Associate Partner de Axialent y nos va a estar compartiendo todo lo que sabe del mundo de la innovación. Borja, ahora te lo paso para que te presentes. Contarles a todos que algo que me encanta de Borja es que va a traer, él tiene un enfoque súper práctico y a su vez lo combina con un conocimiento muy profundo acerca de las organizaciones, acerca de cómo las organizaciones se adaptan y se anticipan y adoptan nuevas maneras de pensar y hacer el negocio para poder ser exitosas y ser efectivas. Borja, te lo paso para que te presentes y ahora después les contamos un poco a la audiencia qué es lo que vamos a hacer hoy. Ok, perfecto. Muchas gracias, Connie. Hola a todo el mundo. Bienvenidos. Yo estoy encantado aquí de poder compartir, aportar mi granito de arena para poder explicar lo que pensamos que es innovación y por qué tiene que tener sentido para innovar. Y no sé si quieres que me presente más, pero bueno, llevo muchos años trabajando en esta área de innovación, como para todo tipo de organizaciones, pero últimamente mucho más enfocado en darle sentido a la innovación. Gracias, Borja. Bueno, la idea es que hoy exploremos un poco los distintos tipos de innovación, lo que significa el proceso de innovación, qué significa innovar, eso que decías vos con sentido, pero que también exploremos un poco el rol que juega la cultura en lo que es innovación, ¿no? Y ojalá que nos des algunos tips y algunas prácticas bien concretas para que nos podamos llevar para poder acelerar, ¿no?, la innovación en nuestras organizaciones. Entonces, antes que empecemos, déjame que le cuente a la gente que van a poder hacer preguntas a lo largo de todo el webinar. Hay un chat ahí para eso, que creo que se llama preguntas o questions. Pueden hacer la pregunta, si nosotros podemos las vamos a ir respondiendo a lo largo del webinar, y si no, al finalizar vamos a dejar un espacio más o menos de 15 minutos para poder ir tratando de cubrir todas las preguntas que ustedes tengan. Aprovechen. Creo que es una buena oportunidad para entender y poder preguntar todo lo que siempre quisimos saber y poner en práctica también nuestro mindset de innovador de curiosidad. Así que contamos con eso y sepan que también vamos a estar grabando este webinar, después lo van a recibir, lo vamos a estar compartiendo como follow-up a este evento. Así que bueno, sin más, podemos empezar. Y para vos, Borja, tengo una primera pregunta, si querés, para romper un poquitito el hielo, ¿no? Y es, hoy en este mundo, digamos, de la inmediatez, ¿no?, donde todos queremos que las cosas sucedan ya, un mundo súper acelerado de cambios, en donde también todo lo que tiene que ver con tecnología cambió nuestra realidad, ¿no? Cambió un poco las reglas del juego, ¿no? Y hoy todo el mundo habla de innovar. Todas las organizaciones, en Axialent trabajamos con muchas organizaciones a nivel global, y todas hablan de la importancia de innovar y están metidas en un proceso y en una estrategia de innovación en mayor o en menor medida. Está sobre la mesa, es un tema súper candente, ¿no? Y en ese sentido me interesa explorar con vos a qué llamás o qué significa innovar realmente con sentido y por qué eso es clave para el éxito organizacional. Vale, perfecto. Bueno, por empezar por el principio de tu pregunta, qué es innovar, hay muchas definiciones, hay muchas maneras de explicarlo. Yo prefiero agarrarme a una definición que me parece a la vez muy simple y muy completa, que de hecho no es mía, es de compañeros míos de Synnectis, después de más de 60 años de aplicación práctica. Y la definición es como sigue, es creatividad aplicada de forma que aporta valor. Es decir, es algo nuevo, está aplicado, está implantado, porque si no se queda en el ámbito de la creatividad y te aporta valor frente a lo que tenías antes. Y eso, claro, en un mundo cada vez más tecnológico, seguramente que hay tecnología de por medio como un enabler, pero lo importante es el valor que aportas, no la tecnología que utilizas, ni el push de los últimos algoritmos. Eso como definición, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Pues me agarro también a una definición de Charles Darwin que hablaba sobre Yo te estoy perdiendo un poquitito, Borja. Sí, vaya. Ahí. Sí, ¿se me oye bien? Ahora te No escucho me he bien. cambiado de lugar, la wifi la tengo al lado.
¿Se oye bien ahora? Ahora se te escucho bien. Tal vez era mi conexión. Ah, perfecto. Pues, ¿por qué es importante? Por necesidad. Me agarro una definición de Charles Darwin sobre la evolución, especialmente la evolución de los humanos, que decía que en la larga historia de la evolución humana y también de la mayoría de los animales, aquellos que aprendieron a colaborar e improvisar de manera más efectiva han prevalecido. Eso quiere decir que no son los más listos, los más fuertes, son los que han aprendido a colaborar e improvisar de manera que se han adaptado mejor al entorno. Entonces, nosotros como personas, como profesionales, vivimos en un entorno que además está cambiando mucho. Nuestras empresas, nuestras organizaciones también son entes vivos en un entorno que también está cambiando mucho, sobre todo está cambiando muy rápido. Entonces, si no somos capaces de una manera sistemática entender muy bien este entorno en el que vivimos e improvisar para encontrar nuevas soluciones, simplemente desapareceremos. Y de hecho hay muchos estudios que indican que la vida media de las organizaciones está bajando. Luego, la última parte de tu pregunta, que es sobre el sentido, la verdad es que una empresa, si estamos hablando del mundo empresarial, no deja de ser una organización social. Una organización social que impacta a su gente, impacta a la sociedad en la que está inmerso, en el mundo en el que vive. Y no pueden ser solo datos, no pueden ser solo números. Y a la hora de innovar, veremos a lo largo de esta sesión, y yo creo que todo el mundo, si ha tenido algún contacto con la innovación, sabe que al final la innovación se trata de resolver retos. Y lo importante es ¿para qué innovar? ¿Cuál es el objetivo para innovar? Y si las causas no son buenas, primero, igual no es ético, pero es que además esto va a afectar a tu supervivencia. Porque si no es bueno para la sociedad, si no aportas valor, al final vas a desaparecer. Si solo buscas de beneficios, al final vas a desaparecer. La sociedad y no los accionistas son los que determinan el éxito a largo plazo de la empresa. Entonces, sin innovación no hay futuro y sin propósito tampoco. Ya hablaremos mucho sobre eso, pero yo creo que el propósito, primero personal tuyo y luego de la organización en la que estás, es la que tiene que ser el driver de por qué innovo y hacia dónde tengo que buscar estas nuevas soluciones. Okay. O sea, si te entiendo bien, planteamos innovación al servicio de ese legado, de ese impacto que queremos generar en la organización y en el mundo, ¿no? Cómo de alguna manera queremos contribuir a generar un impacto positivo. Absolutamente. Primero en nuestra gente, es decir, el primero en el que impactamos es la gente de nuestra propia organización, de nuestra cadena de valor, pero al final en la sociedad. Toda organización, de hecho, se llama sociedad porque vive en sociedad, no es un ente aislado que solo tenga que buscar beneficios, porque yo creo que hasta hace poco tiempo la empresa aportaba mucho a la sociedad de forma indirecta, porque daba trabajo, porque a sus empleados les pagaba con dinero que era interesante, entonces lo podían gastar, entonces aportando de manera indirecta. Yo creo que ahora se exige que aporte de manera directa, no solo indirecta, a su gente y a la sociedad. Entonces tenemos que ser conscientes de nuestro papel e innovar a partir de ese propósito, ¿no? Buenísimo, me encanta, creo que estamos muy alineados, ¿no? En Axel, en nuestra filosofía de empresa consciente, apunta a eso, ¿no? Un poco a trabajar para expandir ese propósito que tenemos todas las personas y las organizaciones. Así que me gusta escucharlo. Bueno, entendiendo un poquitito más, yendo si querés un poquitito más en profundidad a innovación, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra disrupción como sinónimo de innovación. Entonces, tal vez mi pregunta tiene que ver con eso. Si se puede innovar sin ser disruptivo, ¿y qué tipos de innovación existen hoy? Vale. En tu opinión. Bueno, yo acogiéndome a la definición que he dado antes de la innovación, que es creatividad aplicada que aporta valor, realmente puedes aportar valor en todo. Innovación para mí es encontrar nuevas soluciones, nuevas, es decir, que hasta ahora de la manera tradicional no es hacer cada vez mejor lo que ya sabes hacer, ¿no? Sino hacer algo distinto. ¿Y dónde lo aplicas? Pues puedes aplicarlo a muchas cosas. Puedes aplicarlo a la manera en la que trabajas para ganar eficiencia de una manera innovadora. Puedes aplicarlo, por supuesto, que es lo más reconocido de la innovación, a entender mejor a tus clientes e inventarte nuevos productos, servicios, experiencias. Puedes innovar en muchos ámbitos. Hay una clasificación en base al grado de disrupción, que es la innovación en tu core, que es encontrar nuevas soluciones para lo que ya haces para tus clientes actuales, una innovación adyacente que es ampliar un poco más y ver qué puedes hacer nuevo para tu cartera de clientes, y la innovación transformacional o disruptiva que es hacer
cosas nuevas para clientes nuevos, para mercados nuevos, ¿no? Y hay estudios también para ver a qué se tiene que dedicar. Una función de innovación en una organización no se puede dedicar todo el rato a transformar todo, porque es imposible. Tienes que ir poco a poco, además tienes que dar de comer hoy a tu gente de la organización. Hay un porcentaje estándar que varía mucho según el sector en el que estás trabajando, según la versión al riesgo de la organización y de las personas. Pero partiendo de ese estándar, podemos decir que una función sana de innovación, el 70% de su tiempo y sus recursos se dedica a la innovación más en tu core, ¿no? en la innovación incremental. Un 20% aproximadamente en esta innovación adyacente y un 10%, que es muy poquito, en innovación transformacional o disruptiva. Lo bueno de esto es que no puedes dejar de hacerlo, porque hay un estudio de Harvard que te dice que este 10% en el futuro será el 70% de tus ingresos. Y el 70% de lo que haces hoy en día realmente será solo un 10% de tus ingresos mañana. Por tanto, la innovación al final es una serie de apuestas al futuro para poniendo tu energía, tus recursos, tu dinero en una serie de cosas balanceadas para poder seguir sobreviviendo en el futuro, básicamente. Okay. O sea, transformar el negocio hoy, digamos, para lo que el futuro va a ir demandando, pero seguir gestionándolo y operacionalizándolo hoy, ¿no? Claro, claro. Y ahí va la mayoría de los recursos y de la energía de las empresas más innovadoras, en cómo hacer mejor lo que ya estoy haciendo, cómo puedo ampliar un poco y un poco, que a lo mejor es 1 o 2 proyectos estratégicos al año, que serán la disrupción, que si sale bien, porque hay mucho riesgo, y por eso tengo que ir cambiando poco a poco estas apuestas estratégicas, será lo que me dé de comer. Y te cuento también por qué te lo preguntaba. Muchas veces, uno de los desafíos que nosotros vemos cuando trabajamos con organizaciones y cuando escuchamos de las organizaciones una estrategia de innovación o querer desarrollar una cultura innovadora tiene que ver con que hay distintos entendimientos. Cuando empezamos a investigar un poco y a preguntar, las personas entienden distintas cosas por lo que significa innovación dentro de la organización, ¿no? Como que no hay un lenguaje común o no hay un entendimiento común acerca de lo que significa innovar en esta organización, en este contexto de negocio, ¿no? Entonces, siempre encontramos que ese primer paso de poder alinear, de poder ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos hacer, cuál es el impacto, que si se trata de una innovación no radical, como vos decías, si es adyacente, bueno, constituye como un buen primer paso hacia abordar innovación. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Te pasa que encontrás esa dificultad de distintos entendimientos dentro de las organizaciones? Sí, sí, absolutamente. Además, aparte de cuando partes de definiciones estándar, luego al final lo tienes que aterrizar a tu organización. Y ahí la cultura, como bien sabes, es un factor importantísimo, ¿no? No vas a ir en contra de la cultura, al revés, tienes que adaptarte y ayudar a hacer evolucionar la cultura. Y es muy importante tener un léxico común. Y, de hecho, el propio modelo de innovación, los que funcionan de verdad, no son los que se hacen por el grupo de expertos, se bendice en la dirección y se implanta top-down, porque a la gente no le gusta que le cambien. Eso es otro tema sobre el cambio, ¿no? Que todo el mundo dice, la gente odia el cambio. La gente en realidad odia ser cambiada por los demás. Entonces, la gente tiene que entender que son parte del cambio. Entonces, a la hora de definir este modelo, perdón, que tengo mi gato que quiere participar en el webinar, cuando haces un modelo de innovación en la que defines, bueno, ¿para qué innovo? ¿A qué me dedico y a qué no me dedico? ¿Cuáles son los objetivos que quiero conseguir y cómo lo hago? Esto, si lo diseño de una manera colaborativa, es decir, con un grupo mixto de diferentes áreas, a diferentes niveles, es muchísimo más potente. Porque cuando tú le dejas a la gente decir, bueno, yo podría contribuir en las actividades de innovación de esta manera, y te puedo también aportar un granito de arena en el diseño de este modelo, de este proceso de innovación que debe ser único para cada organización. Entonces, no solo se comparte el léxico, sino también se comparte las formas de actuar que entendemos que en nuestro caso pueden funcionar. Y eso es clave como punto de partida, ¿no? Que se haya desde el principio una actividad colaborativa que no totalmente descentralizada. Lo digo porque ha habido también ciertas modas o tendencias a lo largo del tiempo, y esto de innovación empezó hace unas cuantas décadas como algo muy centralizado en un departamento de los listos, que son los que inventaban cosas, y no funciona por el rechazo de los demás, porque no son parte del cambio.
y hubo luego otra ola que era totalmente descentralizado, que innovación está en todos lados y eso pues tampoco ha funcionado porque la gente, dependiendo de lo que te dedicas, pues tiene que dar de comer, como decía al principio, ¿no? Y dependiendo del área en el que trabaja, tampoco se puede estar todo el rato pensando en cosas disruptivas. Tienes que tener tiempo para todo. Y lo ideal es esta función coordinadora en la que todo el mundo puede estar implicado, aunque sea a tiempo parcial. Sobre todo a tiempo parcial. Mencionaste algunas cosas que me conectaron mucho con esos grandes mitos que existen en términos de innovación, ¿no? Vos mencionaste innovación como un proceso colaborativo y muchas veces pensamos la innovación como un proceso aislado, donde cada uno de nosotros está ahí pensando en la idea, ¿no? Mágica que nos va a cambiar o nos va a salvar. También mencionaste esta idea de que sea top-down, ¿no? Que en general la innovación viene top-down. ¿Qué otras cuestiones, qué grandes mitos ves vos en las organizaciones en torno a cómo pensamos la innovación, que de alguna manera pueden limitarnos, ¿no? Pueden limitar la creatividad de las personas y pueden limitar esta capacidad que tenemos de expandir y contagiar la innovación en toda la organización? Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho hay mucha gente cuando empiezo algunos seminarios en las organizaciones, lo primero que pregunto es ¿quién se considera creativo? Y hay alguna gente de los que se consideran que son pocos y todavía menos que se atreven a decir, venga, sí, yo soy creativo. ¿Y quién no se considera nada creativo? Pues hay las típicas áreas en las que se supone que eres mucho más ejecutor, pues no sé, finanzas, por ejemplo, incluso IT, que dicen, bueno, yo no soy operaciones, que no soy nada creativo. Y en el fondo, la primera parte de la innovación, que es la creatividad, la gente tiene que entender que todo el mundo puede ser creativo. Es una capacidad innata del ser humano. Cuando somos niños aprendemos de una manera creativa, no aprendemos de una manera racional. En nuestro idioma materno no nos explican, mira, este es el verbo, el adverbio, el nombre, se construye así la frase. No, esa cara es mamá, casa, yo quiero ir a casa y poco a poco vas conectando, ¿no? Lo que pasa es que unos más que otros, a lo largo del tiempo, vemos que quizás en un entorno el ser demasiado creativos puede acarrearnos consecuencias negativas. Entonces, unos más que otros, pues vamos aplacando nuestra curiosidad. Otros les da igual y siguen empujando, ¿no? Pero eso se puede volver, como es algo que tenemos de forma innata en diferentes grados, es algo que se puede reaprender. Y cuando se entiende cómo funciona la creatividad es muchísimo más simple de lo que pensamos. No tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con conectar cosas distintas. Y es algo que todo el mundo puede ser creativo. Y cuando tienes unos procesos en los cuales cualquiera puede aportar y ves que además eso que has aportado, construyéndolo junto con otros, puede llegar a algo, esto te da un feedback positivo que te permite seguir, digamos, la rueda, ¿no? Y esto es muy importante, que la gente tenga un feedback positivo de que no solo soy capaz, sino que, oye, que estoy viendo resultados y entonces cada vez voy a intentarlo más. O sea, este es uno de los primeros mitos. Hay genios creativos y gente que no lo somos. Eso es mentira, se aprende. Y como todos, hay genios que no hace falta que le enseñes porque ya lo saben y los que no somos genios, cuando tienes procesos que puedes aprender, pues así lo puedes replicar. Este es uno de ellos. Otro que mencionabas tú es el hecho de el innovador individual, ¿no? El genio que se le ocurre algo y que empuja y tal. Los hay. Pero no puedes dejar el éxito futuro de una organización a la suerte que tengas de que además esa persona sea el líder y que sea el más innovador. Normalmente es una actividad de grupo, casi siempre. Porque para la creatividad, como consiste en conectar cosas distintas, la diversidad de pensamiento es muy importante. Diversidad de backgrounds, diversidad de tipo de mindsets, diversidad cultural. Y cuando juntas esa diversidad, por eso es mucho más potente. Cuando lo haces en grupo, el output es mucho más creativo. Por tanto, sí, es una actividad totalmente de grupo. Sí. Luego hay otros mitos, ¿no? Que si es algo top-down, que si es bottom-up. Yo creo que ahí ninguno de los extremos es bueno. Es decir, algo top-down normalmente no funciona porque la gente luego lo tiene que ejecutar. Si le empujas a hacer algo demasiado nuevo en lo que no creen, estarán esperando a la primera ocasión en la que algo no funciona, y cuando haces algo nuevo siempre ocurren cosas, y estarán esperando ese momento para decirte, ¿ves? Te lo dije, es que no lo veía. Por eso es tan importante que la gente se sienta on board. Y bottom-up, todos estos procesos de idea, decir, venga, que todo el mundo piense cualquier idea y vamos a implantar cualquiera de ellas y tal,
Yo creo que es una combinación. Tienes que tener primero una guía estratégica de, como decía al principio, cuál es para qué queremos innovar, ¿no? ¿Qué va a aportar a nuestra organización? Dentro de esas guías puedes abrir los inputs para ver los retos, los challenges en los que podemos trabajar. Y ahí el input viene de todo, viene del mercado, de los clientes, de tu gente, pero al final tienes que tener a alguien o un grupo de gente mejor que decida, venga, de todo esto que hay, estas 3, 4 cosas, vamos a apostar por ellas. Y luego, a la hora de ejecutar ya la innovación, es decir, cuando has seleccionado el reto, el challenge en el que se ha decidido que hay que trabajar, de forma colaborativa también es mucho más potente hacerlo. Entonces, eso es una mezcla de top-down, bottom-up, uno da dirección estratégica y filtros y otro da la fuerza, digamos, de trabajo y mental y emocional para poder pensar en nuevas soluciones y tener el coraje, que al final se trata mucho de eso, de aplicarlas y de vencer las barreras. Creo que me enrolla un poco con lo que me has preguntado, pero bueno. No, me encanta lo que traes, ¿no? También la capacidad de empoderar a la organización para que puedan innovar y que no venga como mandato de alguna manera. Hay algunas cosas que mencionaste que me dan pie, si querés, para la próxima pregunta, pero hablaste mucho de la innovación como un proceso de ser colaborativo, ¿no? Esto de poder construir a partir de las ideas del otro, ¿no? Que no tener tanto apego a nuestra propia idea y que sea esa la que quede. Y todavía en las organizaciones, cuando trabajamos con organizaciones, todavía la mentalidad, las creencias, ¿no? Que nos tocan desafiar es esto de que, bueno, mi idea sea la que prevalezca, ¿no? Aparecer y ser visto como la idea más importante. Lo mismo trajiste de la curiosidad, ¿no? La curiosidad, que es el mindset que está por debajo de la innovación, nuestra capacidad de hacer más y mejores preguntas. Entonces, todo eso me hace pensar en la diferencia que existe en el mundo de la innovación entre el ser y el hacer, ¿no? Entonces, te quiero preguntar acerca de eso, en tu experiencia, ¿qué ves distinto y cómo impacta eso en el proceso de innovación? Fantástica pregunta. En todo lo que hacemos es más importante, creo, ser que hacer. O viene primero el ser para luego poder hacer. Si no, el hacer es muy complicado si no está conectado con el ser. Pero además cuando te pides a ti mismo y le pides a la gente, piensa de una forma distinta, toma riesgos, aplica algo distinto, es mucho más complicado hacerlo si no estás realmente conectado. Igual que en el liderazgo, primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo para poder liderar a los demás, en la innovación pasa un poco lo mismo. Tienes que ser capaz de liderarte, de innovarte a ti mismo, de ponerte en duda con ese mindset que has comentado de curiosidad, para poder luego, ¿cómo se dice? Foster innovation, el diseminar y el empujar la innovación. Porque además la gente no es tonta. Si la gente, por mucho que le digas, venga, sal de la caja, arriesgate, no pasa nada, tal y cual, si tú no lo haces, no muestras ejemplo que tú vives de manera consciente con esos valores, la gente no lo va a hacer. Y esto es muy importante para la base, que la gente sea capaz de querer y de pensar que puede. Luego también está muy conectado, como también estamos intentando hacer cosas nuevas, está muy conectado también con el hacer, porque te da un feedback loop. Cuando a la hora de cambiar de comportamientos, como bien sabes, no es nada fácil, pero cuando la gente puede entender y tener ese mindset de curiosidad para darse cuenta que ellos mismos se pueden innovar y por tanto pueden pensar en soluciones innovadoras, lo mejor para retroalimentar ese loop es tener resultados. Entonces tienes que hacer, ver que tienes resultados, darte cuenta y hacer ver a los demás, oye, que esto funciona, que no es que sea la moda, que es que estamos consiguiendo resultados distintos, estamos entrando en nuevos mercados. Y eso te retroalimenta para poder reforzar tu ser innovador para seguir haciendo más. Entonces, el ser y el hacer es un feedback loop, pero empieza siempre por el ser. Okay. Y a su vez, cuando te escucho, también pienso que tenemos que tener, me imagino, cierta tolerancia al fracaso, ¿no? Porque innovar también tiene que ver con asumir riesgos, ¿no? Y esos riesgos, bueno, tal vez logramos los resultados que estamos buscando, o tal vez eso nos trae nuevos aprendizajes para poder seguir iterando, ¿no? Absolutamente. Pues además, eso es clave. Otra de las preguntas que hacemos siempre en las organizaciones, lo primero es, oye, aquí cómo gestionáis el fracaso. Y hay algunas organizaciones que todavía dicen, no, perdón, aquí no, es que no existe, aquí no fracasamos.
Claro. Entonces ya sabes que no innovan, es imposible. Si la gente no asume que a veces las cosas no salen como debieras, es que no intentan nada distinto, seguro. Yo estuve hace un montón de años en una charla con Jack Welch, que la comento porque me impactó mucho, ¿os acordáis? Los que somos ya un poco mayores. Era el ejemplo de CEO de General Electric, y él nos decía, yo cuando entré al rol de CEO en General Electric, esto era un gigante, que era como la famosa metáfora del dinosaurio, ¿no? Del elefante, que para dar un paso le costaba muchísimo. Yo sabía que tenía que romper con ese mindset lo primero, y la mejor manera era dando el ejemplo. Entonces, él decidió, sin decírselo a nadie, de forma consciente, entrar y sponsorizar él personalmente proyectos de alto riesgo, sabiendo que más o menos la mitad iban a fracasar. Y el mensaje que estaba dando, un mensaje muy potente, porque claro, el ejemplo, más que decirlo, era, oye, si el jefe se la ha pegado en estos 2 o 3 proyectos y no ha pasado nada, igual no pasa. Y entonces la gente empezaba a salirse de sus despachos y empezaba a entrar iniciativas que no, de alto riesgo. Y hay veces que tienes que empujar esto, tienes que empujar que la versión al riesgo, pensamos que cuando haces algo tienes 2 opciones, no tienes éxito o tienes fracaso. Y en todas las metodologías estas de Lean Startup, cómo funcionan las startups, se sabe que no, que en realidad el camino es fracaso, aprendizaje, fracaso, aprendizaje, fracaso, aprendizaje, y tienes un éxito. Entonces, a veces hay que forzar mucho a cambiar esta percepción de fracaso. Estoy acordando de un caso con un banco americano hace ya unos años en el cual era casi imposible cambiar la versión al riesgo. Claro, era un banco americano que sabéis que son muy... les encanta hacer esto del premio al vendedor del mes, el empleado del mes, el tal. Y decidimos implantar the failure of the month, el fallo del mes. Con un premio, una foto, le daba reconocimiento, y no se premiaba la mayor cagada, si me dejáis la expresión, se premiaba a alguien que había intentado algo que no había funcionado, pero los aprendizajes de ese intento habían sido muy valiosos para la organización. Y es esto lo que tenemos que ver, que en un entorno cambiante tenemos que ir probando y nunca va a salir perfecto si es nuevo. Aún así tienes que hacerlo con miedo, tienes que hacerlo imperfecto, tienes que hacerlo un poco messy, ¿no? Pero tienes que hacerlo, tienes que empezar a hacerlo, porque además los aprendizajes según empiezas a hacerlo son muy superiores a quedarte simplemente pensando. Sí, te escucho, y es operar desde un modelo mental de crecimiento, ¿no? Donde estamos todo el tiempo en mejora continua, tratando de perfeccionarlo, de mejorarlo, de iterarlo, de adaptarlo, de aprender y de ajustar y seguir avanzando, ¿no? Y todo esto yo lo conecto obviamente con lo que es cultura, al fin y al cabo, ¿no? Que siempre decimos que la cultura es el vehículo de la estrategia, para la ejecución de la estrategia, y en este caso, en todos los casos, la cultura puede bien ser un facilitador, ¿no? De la innovación dentro de la organización, pero también puede ser un gran blocker de la organización, ¿no? Como las personas creemos que debemos comportarnos, ¿no? Para pertenecer, para ser parte de la tribu, eso nos habla de cultura. Entonces, muchas veces nosotros encontramos organizaciones que tienen realmente genuina intención de innovar, ¿no? De generar una estrategia de innovación, de implantar innovación dentro de la organización, y a su vez los esfuerzos por transformar la cultura o no son suficientes o no son gestionados como de esa manera consciente, o no se les da como esa importancia que tienen. Muchas veces encontramos organizaciones que se esfuerzan por comunicar, que está muy bien, digamos, comunicar tiene que ver con eso, pero mucho más que decir es hacer, ¿no? Que es esto un poco lo que vos decías, cómo de alguna manera podemos generar ese entorno en las organizaciones que promuevan que las personas se animen a probar cosas nuevas, a equivocarse, a aprender. Hay algo que me encanta de la innovación, ahora me contarás, que tiene que ver con enamorarnos del problema, ¿no? Somos personas que tendemos a movernos siempre a la solución, ¿no? Entonces, ¿qué significa para vos ese enamorarnos del problema y cuál es el rol que juega en esa innovación, ¿no? Fantástico. Si me permites antes, porque has dicho un par de cosas que me han encendido la chispa y no quería dejarlo pasar, y ahora voy a lo de enamorarnos del problema, que es absolutamente básico. Es verdad que muchas organizaciones minusvaloran el efecto de la cultura y que piensan que porque han pintado un proceso fantástico y tal, eso va a funcionar. Creo que fue Peter Drucker, ¿no? El que dijo que la cultura se come la estrategia por desayuno.
porque al final la estrategia o las mejores ideas o lo que quieras, al final la cultura puede ser un enabler, un facilitador o puede matarte cualquier iniciativa. Entonces, es muy importante trabajar sobre elementos de la cultura. Primero, ser consciente de cuál es la cultura imperante en la organización, en las diferentes áreas, para poder trabajar sobre ello. Y trabajar sobre ello, además has hablado también de comunicación, que es muy importante, comunicando sobre lo que estamos consiguiendo, no sobre lo que queremos hacer. Porque Ok. la gente, la organización enseguida sus alarmas se encienden, ¿no? A partir de ahora vamos a ser los más innovadores. Ya, otra vez la moda, ¿no? Claro. Tienes que comunicar, sobre todo al principio, cuanto más low profile lo hagas, mejor, mientras vas cambiando la cultura y poder enseñar, comunicar sobre éxitos. Mira, esto que hemos hecho, hemos trabajado de una forma distinta, este grupo diverso se ha juntado por primera vez. Hay muchas organizaciones que por primera vez trabajan diferentes departamentos juntos para solucionar algo y hemos conseguido este éxito. Y cuando comunicas sobre éxito, la gente que ha participado primero se siente muy bien, comentan sus entornos de trabajo, cómo han trabajado y los demás empiezan a pedirte. Y es lo que queremos conseguir, ¿no? El que la gente te lo pida, no empujarlo. Luego, una vez que estás en el problema, esto de enamorarnos del problema es muy importante porque en esta vida en la que todo va acelerado, tendemos a saltar directamente a posibles soluciones. Y al final, lo que estamos haciendo es utilizar nuestros prejuicios, ideas preconcebidas, y si no hemos encontrado o nadie ha encontrado una solución a ese problema, es por algo, debe ser suficientemente complejo. Y tenemos que darle un tiempo a empaparnos del problema. Supongo que es lo que quería decir con enamorarse del problema, ¿no? Empaparnos, y sobre todo desde el punto de vista social, es decir, normalmente hasta los problemas, no sé, estoy acordando un problema técnico de seguridad en los ferrocarriles, al final tiene mucho que ver con las personas, los maquinistas, los operarios. Hay que entender muy bien el porqué de los comportamientos para poder luego cambiar la raíz, o más que cambiar, entendiendo el porqué, qué es lo que explica esos comportamientos, qué te puedes inventar para que pueda atacar esa motivación del comportamiento. Y es lo que va a poder arreglar el problema. Pero necesitas pasar un tiempo y además de una manera creativa, es decir, holística, viendo diferentes puntos de vista, confrontando diferentes puntos de vista, hablando con la gente, que hay demasiada innovación de despacho, pienso que si es este problema, me voy a inventar una solución, bájate y habla con 5 clientes tuyos un día. Y lo que vas a aprender es increíble, porque además tienes unos inputs sensoriales que no solo lo que te dice, sino lo que observas, con qué se han enfadado, con qué les ha gustado, qué son sus expectativas. Tenemos que enamorarnos del problema para estar durante un tiempo realmente entendiendo y tratar de partir como una pieza en blanco, que es muy difícil, para poder entender qué está pasando. Y después de entender qué está pasando, es bueno, ¿y ahora qué me invento yo que soluciona esto? Buenísimo, me encanta lo que traes. Y te cambio ahora un poco la pregunta también. Tal vez es alguna, digamos, alguna confusión que en general a veces tenemos o que escuchamos en clientes, ¿no? La diferencia entre, vamos a decir, un área de investigación y desarrollo y con innovación. ¿Cuáles son los puntos que tienen en común? ¿Cómo es diferente? Todas las áreas de innovación son áreas de investigación y desarrollo. ¿Cómo lo ves vos, no? ¿Y cuál es el impacto de tenerlo o no tenerlo en la organización? Así, eso es importante. También puede estar en el orden semántico, pero es importante también que entendamos. Hay mucha gente que dice trabajo en innovación porque trabajo en I+D, o que la I+D es la innovación, o que la innovación es empujar los resultados de la I+D. Y son dos cosas distintas, necesarias, pero son distintas. Además es que, no sé en otros países de habla hispana, pero desde luego en Europa, España es el único país en el que se ha inventado lo de la I+D más I, que es I+D, que es Research and Development, más innovación. Entonces, se creen que es como una parte más de la innovación. Y no, la I pequeña en España es la innovación tecnológica. El proceso es muy distinto porque la I+D es un proceso sistemático para encontrar nueva tecnología y conocimiento. Okay. La innovación es entender un problema y traer una solución. No me acuerdo quién dijo, porque se lo atribuyen a mucha gente, y yo creo a saber quién fue el primero que lo dijo, pero me hace mucha gracia la frase que dice que I+D es transformar dinero en conocimiento y tecnología, y la innovación es transformar conocimiento en dinero. O sea, el impulso es distinto, es entender un problema y solucionarlo, y el I+D es en desarrollar el conocimiento y la tecnología. Es muy importante para una región, para un país, para la humanidad en general, invertir en I+D porque es lo que te va a dar la base de conocimiento y tecnología de la cual puedes tirar una vez que has entendido el problema y que tienes que ver cómo solucionarlo y ver si existe una tecnología que lo pueda hacer.
Pero lo que no funciona, y de hecho en Europa creo que es uno de los principales fallos de los sistemas nacionales de innovación, es el push tecnológico. Es, oye, voy a hacer mucho más de, me invento algo y ahora voy a ver cómo le hago el transfer al mercado y lo empujo. Ya, pero es que no parte de una necesidad, parte del otro lado. O sea, deja que esta actividad funcione, entiende los mercados, enamórate del problema, entiende las motivaciones, entiende por qué se comporta así la gente en un entorno y luego miras a ver a nivel conceptual qué necesitas como solución, producto, servicio, lo que sea, proceso, y luego miras a ver si hay una tecnología que te lo pueda ayudar. Es verdad que hoy en día hay tecnologías que te permiten hacer cosas que antes no te permitían. Entonces, puede ser otro driver, pero es un input más de la innovación de, oye, esta tecnología que está ayudando a estas cosas, ¿cómo lo puedo hacer un match con los problemas que estoy teniendo? Pero innovación es resolver un problema para el mundo empresarial, convertirlo en dinero, si es una institución pública es en un servicio, y la I+D es al revés, es tener recursos para invertir en conocimiento y tecnología. Claro, está pensado de otra manera. Me gusta la De otra innovación. manera, son distintos. ¿No? A partir de un desafío, a partir de un reto, al final lo que estamos tratando es de resolver un problema, ¿no? De capturar una oportunidad que existe ahí en el mercado, ¿no? Y poder partir del entendimiento de esa necesidad es lo que nos va a llevar, ¿no? A tal vez crear algo distinto que aporta valor a esa necesidad, que nos resuelve. Absolutamente. Hay veces que los procesos de innovación pueden ser un trigger para el I+D, y hay empresas que lo hacen muy bien. Es decir, oye, he visto que tengo que hacer esto, la tecnología que lo hace no existe todavía, vamos a lanzar un proyecto de R&D para ver si desarrollamos la tecnología o estamos atentos a lo que está haciendo por el mundo para ver si desarrolla la tecnología a un grado de madurez que me permite hacer esto. Pero ya he hecho el trabajo de entender un problema y conceptualizar una solución. Ok. Otra cosa que quería preguntarte es, digo, tú trabajas con empresas de todos lados, ¿no? Y trabajas con empresas que ya nacieron innovadoras, ¿no? Que su esencia, su ADN tiene que ver con innovar, digamos, ¿no? Generaron tal vez alguna disrupción en el mercado y así nacieron y toda la gente, digamos, lo tiene muy engranado en su manera de ser y hacer y operar el negocio. Y hay otras organizaciones que nos toca aprenderlo, digamos, ¿no? Nos toca adaptarnos, aprender o anticiparnos y tratar de ajustarlo. Entonces, ¿qué grandes diferencias ves entre las dos organizaciones? Y a partir de ahí, ¿qué consejos prácticos podrías darnos para alguien que quiere acelerar la innovación en su organización, en donde la innovación no es algo, digamos, en su esencia, ¿no? Que lo está tratando de incorporar, adaptar e internalizar? Muy buena pregunta, y de hecho eso me hace pensar, no sé si, ya no me acuerdo si lo hemos comentado al principio, he hablado de los dos mundos, el mundo de la... Ah, vale, pues se me ha pasado a la hora de hablar de la innovación, porque eso explica mucho por qué hay empresas que son muy innovadoras y cuándo lo son y empresas que dejan de serlo, ¿no? En todos estos años de aplicación práctica en innovación en diferentes organizaciones nos hemos dado cuenta que existen, simplificando la realidad, dos mundos. El mundo operacional, que no me refiero a la función de operaciones, sino a hacer cada vez mejor lo que ya hago, y el mundo de la creación, que es hacer algo nuevo. Entonces, en el mundo operacional llega un momento que voy mejorando, pero llega un momento que por muchas vueltas que le dé ya no me sirve, tengo que hacer algo distinto. O yo quiero asumir una posición de liderazgo y quiero hacer algo distinto. Y esto me lleva a un mundo que es distinto, funciona de forma distinta. El mindset es distinto, los procesos son distintos, la toma de decisiones es distinta. Básicamente, por simplificarlo, en el mundo operacional todos los procesos van destinados a evitar sorpresas, a planificar con tiempo y saber lo que va a ocurrir. Y ahí necesito ser pues, racional, planificador, etcétera. Y además el tipo de decisión es muy ejecutivo porque me sirve. Miro y decido rápidamente. Y normalmente decido por lo que menos riesgo me comporte. Si aplico este tipo de decisión y de pensamiento cuando estoy creando algo nuevo, cualquier cosa nueva me la voy a cargar demasiado pronto. Decía Einstein que si una idea nueva no parece absurda de primeras, no hay ninguna esperanza para ella. Porque si es nueva, no encaja en nuestro marco de referencia. Y además, si es nueva, no sale perfecta, sale con flecos, con problemas. Y estos flecos, en nuestra mente entrenada del mundo operacional, son como alarmas rojas. Cuidado, peligro. Y hace que la rechacemos. Y entonces, en el mundo de la creación funciona de manera distinta. Todos los procesos, que también son procesos y que se aprenden, van destinados a fomentar sorpresas. Y el tipo de decisión, cuando tú estás buscando novedad, al principio la novedad y la factibilidad son dos polos opuestos de la misma balanza. Es como los columpios de los niños, ¿no? Cuanto más sube uno, más baja el otro. Entonces, cuanto más nuevo es algo, menos factible es de primeras, porque no sale perfecto.
Entonces Claro. tengo que ser capaz, en este mundo de la creación, de ir a por lo nuevo, sabiendo que todavía no es perfecto, darle unas cuantas vueltas hasta que consigo algo que funciona. Que si fuese un producto sería un prototipo, si es un servicio es un concepto, prototipo de concepto, una solución. Y una vez que la tengo, tengo que devolverla al mundo operacional para ganar eficacia y eficiencia. Por eso es un ciclo. De hecho, a veces lo Ujú. llamamos una bicicleta, ¿no? La rueda trasera es la que me da el negocio hoy, pero necesito una rueda delantera que me permite encontrar un nuevo camino y que acompañe a la rueda trasera. Todo este rollo para explicarte por qué, por ejemplo, las startups son muy innovadoras. Pues porque tienen muy poco que operar. Ellos viven constantemente en el mundo de la creación, en entender el mercado, el adaptarse. Son mucho menos a la hora de hacer, mucho menos buenas a la hora de hacerlo eficiente. Una gran organización y organizaciones que empiezan siendo muy innovadoras, llega un momento que se convierten en tan grandes que tienen que poner una maquinaria enorme para gestionar lo que tengo. Esos Claro. procesos, mindsets, tipos de decisión que al final se convierten en la cultura son los mismos que te impiden asumir riesgos y entrar en cosas distintas. Ujú. Hay que ser consciente de la diferencia de estos dos mundos y ser capaz de cómo hacer este diálogo. Ujú. Entonces, hay organizaciones que han conseguido, pese a que han crecido, mantener este diálogo entre procesos y decisiones de creación y otros. Sí, pocas, pero se puede aprender. Hay empresas que de primeras han aprendido operando algo de una manera muy eficaz, muy eficiente y les cuesta crear algo nuevo también. La Ujú. manera de poder empezar este camino para ser una organización más innovadora, y tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes, es un poco como, igual la metáfora no es muy apropiada porque voy a hablar de fuego, de un incendio, ¿no? De cómo propagar un incendio, pero hagamos que es un fuego reparador, ¿no? O regenerador. Empieza por Ok. una llama, empieza por una llama pequeña y tienes que cuidar esa llama al principio. Entonces tienes que hacer el camino andando. Tienes que primero identificar muy bien este propósito. Oye, ¿por qué queremos innovar? ¿Para qué? ¿En qué cosas queremos innovar y en qué cosas no? ¿Quiénes son nuestros Ok. clientes internos, etcétera, etcétera? Y una serie de decisiones estratégicas. Y luego enseguida, pero eso lo haces de hecho hablamos de un Minimum Viable Innovation System, el lugar de mínimo producto viable, mínimo sistema de innovación viable, suficiente para empezar a ejecutar los primeros proyectos. Las primeras maneras en las que voy a juntar gente distinta a tiempo parcial, están entrenados no porque esté de moda, sino para resolver ese reto. Y una vez que han resuelto ese reto, como cuando hablamos de la comunicación, empieza a comunicar, oye, estamos empezando a encontrar cosas trabajando de una manera distinta para que ese fuego se propague. Y que la gente te Ok. empieza a pedir, oye, yo también quiero participar en estos procesos que, por cierto, son muy atractivos para las nuevas generaciones y ayuda a atraer talento, si el propósito es verdadero y es ético. Si el propósito no es verdadero y es ético, te va a durar un mes y se van a ir. Entonces, esta manera, ¿no? De hacerlo, de empezar teniendo muy claro el por qué y para qué y a dónde quieres ir, enseguida hacer unos proyectos para que la gente vea que eso merece la pena, que te está funcionando y eso te retroalimenta a la hora de elegir nuevos retos cada vez de mayor amplitud y con nuevas personas que se involucren en este proceso. Ok. Buenísimo, Borja. Estamos en hora, quiero abrirlo, quiero también invitar a la gente a que pueda enviarnos su pregunta, así podemos ir también respondiendo a algunas de las ideas que van surgiendo de la audiencia. Y mientras tanto, si querés, yo te hago una pregunta y vamos avanzando, lo vamos construyendo juntos, si querés, porque Venga. hablamos del mindset de la curiosidad, ¿no? Es decir, que es fundamental para poder despertar la innovación en las organizaciones y decimos que la curiosidad va a tener que ver con nuestra capacidad de hacer más y mejores preguntas, ¿no? Como ya hay bastante research que indica que mientras mejoremos esa capacidad, de alguna manera eso amplía nuestras posibilidades de mayor innovación, mayor creatividad, ¿no? Como punto de partida. ¿Qué podemos hacer para eso, digamos? ¿Qué podemos hacer para promover la curiosidad dentro de la organización? Mm. Muy buena pregunta porque de hecho en realidad esto de innovar consiste en hacerse cada vez más y mejores preguntas, ¿Mm? no tanto en buscar enseguida las respuestas, ¿no? Eh, la curiosidad, hay gente que es curiosa de forma natural, pero igual que porque la creatividad en el fondo es curiosidad. De hecho, cuando le preguntaban a Einstein es un científico que era enormemente creativo, y cuando le preguntaban, oye, ¿cuáles son realmente, en qué eres bueno? ¿Cuáles son tus capacidades? Y decía, yo no tengo ninguna capacidad especial, salvo una, soy enormemente curioso. Es lo único que me caracteriza. O sea, la creatividad es curiosidad.
Eso se entrena y al final cuando eres curioso y quieres ver diferentes opciones y tener nuevas preguntas, lo mejor es hibridar, es forzar conexiones entre cosas distintas. De nuevo es que me sale siempre Einstein. No sé si buscáis por ahí, porque se hizo viral, habéis visto la foto de la mesa de trabajo de Einstein. No, No. la tengo por ahí. Es un desastre. También es verdad que él era especialmente desordenado, ¿no? Pero tú ves que está todo lleno de libros, de cuadernos, de hojas por todos lados, una montaña de cosas. Y él decía que le venía muy bien porque cuando físicamente tenía junto un libro de botánica con otro de álgebra, con otro de Darwin sobre la evolución y tal, le ayudaba a tener conexiones entre cosas aparentemente distintas que le hacían ver la realidad con ojos distintos. Porque realmente, en el fondo, cuando descubres algo, no es tanto encontrar nuevas tierras, sino mirar lo que todo el mundo mira y pensar en algo distinto. Y cuando fuerzas esas hibridaciones entre conocimiento distinto, fuerzas conexiones entre cosas distintas, es cuando realmente empiezas a despertar esta curiosidad que tiene que ver con la creatividad y también cuando ves que es un músculo que ejercitas. Llega un momento que lo ejercitas tanto que estás constantemente haciéndote preguntas y conectando cosas con cosas distintas, ¿no? Cuando tú juntas un grupo de expertos en algo para encontrar una solución en ese algo, es muy difícil que encuentren algo distinto. Tienes que poner gente distinta. Cuanto más distinta, tienes que tener a la gente que sepa para poder traducirlo, pero tienes que tener gente muy distinta para que te dé perspectivas distintas. Si no, va a ser muy difícil ver las cosas de una forma distinta. No sé si con esto te he contestado. Sí, y creo que sí, me encanta lo que decís, las conexiones, ¿no? Poder de alguna manera promover esa curiosidad. Y creo que el rol, digamos, de los líderes, de la cultura organizacional va a ser súper relevante, ¿no? Podemos o apagar esa curiosidad, matarla, o realmente encenderla. Todavía estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo de certezas, en donde pareciera que tener la respuesta correcta es lo que genera valor de alguna manera, ¿no? Y poder sostener esa incomodidad de la incertidumbre, de sostener la pregunta, de animarme a preguntar. Hay muchas organizaciones donde las personas deciden no preguntar por temor, digamos, al que dirán, digamos, al que sea una pregunta fuera de contexto, o tal vez hasta una pregunta redundante, que decido apagar esa voz y mirar todo lo que las organizaciones, ¿no?, decimos a veces se están perdiendo, porque esas preguntas traen, ¿no?, nuevas posibilidades, nuevas oportunidades. Entonces sí va a haber algo relevante en los líderes, a poder modelar con el ejemplo, a generar un espacio seguro para que la gente se anime a hablar, se anime a desafiar opiniones, ¿no? En donde siempre absolutamente. esa... Esto del espacio, perdona que te interrumpa, también viene bien el empezar a poner espacios concretos, es decir, que no todo el mundo se plantee todo en todo momento, pero oye, en nuestras reuniones que pongamos un slot de tiempo, es decir, venga, en estos 15 minutos de nuestra hora de reunión de seguimiento, vamos a dedicarla a pensar de una forma distinta o a hacer preguntas a las que no tenemos respuesta. Entonces, por lo menos tienes un espacio seguro en el cual puedes generar ese comportamiento que poco a poco, según lo vas entrenando, se puede extender a otros ámbitos, ¿no? Eso que decís me encanta y lo conecto con una pregunta acá que recibimos que dice, bueno, ¿podrías compartir algunos hábitos prácticos como este que mencionaste, ¿no?, de los líderes y los equipos, que ellos puedan adoptar para empezar a innovar efectivamente? Entonces, tener un espacio dedicado en cada reunión para poder hacer preguntas, para poder pensar juntos, puede ser uno. ¿Qué otras cuestiones se te ocurren que podamos hacer? De hecho, el tema de las reuniones es clave porque hubo un análisis hace mucho tiempo en 7.000 y pico ejecutivos de no sé cuántos países, empresas de no sé cuántos países, hablando de cuáles eran los ingredientes de las empresas más innovadoras. Y lo primero que decían era reuniones más productivas y efectivas de cara a ser innovadoras. Nos tiramos muchísimo tiempo en reuniones. ¿Cuántas de estas reuniones realmente tienen como objetivo encontrar nuevas soluciones a nuestros problemas? Tendente a cero, normalmente. Entonces, o bien tener reuniones, sesiones, aunque sea una vez al mes, específicamente dedicadas a cuáles son las preguntas a las que no tenemos respuesta, en qué áreas tenemos que pensar de una forma distinta y pensamos de una forma distinta para poder traer soluciones nuevas, o en las reuniones que ya tenemos, poner slots específicos. De hecho, hay una manera muy, muy, muy práctica que es en cuando haces una agenda de una reunión, que, por ejemplo, imagínate tu reunión departamental, ¿no? Y mi reunión departamental normalmente tiene una reunión de seguimiento semanal, mensual, como sea. En el fondo solo hay 3 tipos de ítem, ¿no? Cuando tú puedes, de hecho, hacer una agenda colaborativa y pedir a la gente qué temas queréis tratar, si les pides a la gente qué tipo de tema es
tipo de tema es o dar información, o recibir información, o resolución de problemas. Oye, pues dar información. Quiero dar información sobre esto. Vale, pues ya todo el mundo sabe en qué ser mental tiene que estar. La gente se calla y escucha. No es debatir, es que nos va a dar una información. O pedir información. Voy a pedir información de las ventas de la semana. Oye, ya sé que me van a preguntar. Tengo que preparármelo para darle información porque es un ítem de dar información. Y poner ítems que sean mini resolución de problemas. Oye, en esto no sabemos qué hacer. ¿Por qué no debatimos a ver qué hacemos? Y tener la costumbre de tener esos espacios de tiempo. Es verdad que también cada vez se invierte más en espacios físicos donde la forma, no es porque sea chulo y sea de colores y parezca más de juego y tal, que también influye, porque tú cuando entras en un espacio y está todo el mundo así en línea, con su cabeza metido en el ordenador, pues parece que da poco pie a la colaboración y pensar de una forma distinta. Sin embargo, si ves que hay espacios donde te puedes sentar en redondo o incluso de pie alrededor de una pizarra para poder conversar, compartir ideas, incluso pintar el sketch de tus alternativas, de lo que tienes en mente, que es distinto a lo que tienen los demás, te ayuda. Entonces, hay espacios que están pensados para ser efectivos a la hora de innovar y tener pequeños espacios. A veces, yo me acuerdo de esto de una organización, una consultora donde se medía el tiempo, el espacio y tal. En cada planta pusimos una esquina serían 6 metros cuadrados, en la que había una serie de puffs y una pizarra y ya la gente pues ya sabía que iba allí, era el rincón de pensar. Otro tema muy importante es tener un proceso compartido de resolución de problemas. Si ya sabemos en esta organización cómo hacemos para tipo brainstorming, pero de una manera dirigida, que sepamos cómo debemos resolver problemas, enseguida la gente se puede juntar, pensar en una solución distinta y separarse porque ya hay un proceso compartido. Ese puede ser otro tip. El de los premios, lo que estás premiando es muy importante, ¿no? Los premios y recompensas. Hay gente que quiere fomentar la innovación dando premios al resultado. Voy a dar un iPad a la mejor idea que se implante y tal. Pues eso lo que va a hacer es que si la gente quiere dedicar tiempo, solo va a dedicar tiempo a algo que tenga las máximas garantías de que lo pueda implantar para llevarme el premio, por tanto, lo menos innovador. Tienes que premiar los comportamientos que sabes que a la larga te van a hacer más innovador, no los resultados, porque no sabes cuáles van a ser. Por compartir algunos tips, podríamos estar muchas horas hablando de esto. No, me encanta y creo que también sistemas y procesos de las organizaciones, ¿no? Si para innovar tengo que pasar a través de todo un proceso que es tan burocrático que me quita hasta las ganas, ¿no? Cumplir ciertas cuestiones, bueno, voy a tener que adaptar ciertas cuestiones para dar mayor posibilidad a las personas para que puedan moverse más libremente dentro de un marco de acción, ¿no? Poder probar dentro de un marco de acción sin estar sujetos, si querés, a los sistemas y procesos más convencionales de las organizaciones. Claro. Puedes mantener los dos o debes de mantener los dos, porque el proceso burocrático seguramente está hecho para evitar riesgos en tu core business, lo tienes que mantener, pero haz un proceso paralelo cuando tienes que lanzar algo nuevo, porque Claro. Con ese proceso no vas a poder lanzar algo nuevo, es imposible. Está hecho para matar cosas distintas. Entonces tienes que tener un proceso paralelo que te permita y tienes que construirlo y engrasarlo para poder ir rápido cuando necesites innovar. Bueno. Borja, nos quedan 5 minutos nomás y tengo un par de preguntas que no quiero dejar de hacer. Entonces, esta es, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere iniciar un camino hacia una transformación innovadora? Algunos de estos los fuimos conversando, pero alguien que está empezando a innovar de cero, ¿qué dirías? Como algunas cosas, ¿no? Esto de definir un poco qué queremos decir con innovar, cuál es el tipo de innovación que estoy planteando. Claro. Bueno, de hecho, y yo personalmente he pensado mucho en una especie de camino que tienes que hacer y tenemos una aproximación en Argelen para hacerlo, pero para que no quiero que suene a venta, pero le hemos dado unas cuantas vueltas a esto. Yo le diría que lo primero que tiene que hacer y es el corazón de todo, es el para qué quiero innovar, este propósito, ¿no? Yo personalmente, ¿cuál es mi propósito y cuál es el propósito de la compañía? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Tener una visión del éxito. Oye, pues dentro de X tiempo, si tengo éxito, ¿qué es lo que hubiera conseguido? Y de ahí se deriva empezar a trabajar y, oye, ¿cuál es mi misión? Es decir, ¿a qué me dedico y a qué no me dedico? Y mis objetivos estratégicos que quiero conseguir para tener esa visión. Eso lo puede hacer la persona que esté a cargo de la función de innovación o muchísimo mejor que él coordine un equipo. Además, si puede ser al más alto nivel, mejor. Llámalo Steering Committee, llámalo como quieras, donde estén representadas diferentes áreas que sean las que van a tomar decisiones para que la innovación sea de todos. ¿Vale? Diferentes áreas de ventas, comercial, tal. Y si puede estar el jefe, el CEO, mejor, aunque esté coordinado por el líder de innovación. Y que juntos pensemos en
y se firme. Oye, esta es mi visión, mi misión, el propósito, objetivos estratégicos. Y de ahí partes a, es como un poco como un canvas, ¿no? De propuesta de valor, pero a la hora de pensar en la propuesta de valor de la innovación. ¿A qué clientes externos e internos quiero dedicarme esta misión que he definido? ¿Cuál va a ser mi propuesta de valor para cada uno de estos clientes? Que puede ser interno, externo o la sociedad o en una comunidad en la que vivo. ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? Y luego, ¿cómo voy a construir esta propuesta de valor? Es decir, ¿cuáles son los procesos que voy a utilizar? ¿En qué fases? ¿Qué personas tienen que contribuir? El funnel de innovación, que al principio lo puedo hacer, o sea, todo esto que estoy diciendo que parece mucho, puedo simplemente pensarlo y en este grupo de ejecutivos firmarlo que va a ser así por lo menos para empezar, ¿no? Oye, ¿de dónde van a venir las ideas? ¿Quién las va a seleccionar? ¿Con qué criterios voy a darle el go a la siguiente fase o no? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué activos necesito? Si los tengo o no los tengo. Activos pueden ser activos físicos, espacios, puede ser licencias, puede ser los activos que necesite. Y luego tengo que empezar en la parte económica, es decir, bueno, ¿y cuál es, para mantener todo esto, cuánto cuesta? Y, oye, ¿cómo lo voy a financiar? Si va a ser a largo plazo, a medio plazo, a raíz de los nuevos productos, servicios, etcétera, que genere fenomenal, pero al principio tengo que tener en mi proceso de presupuestación una manera de poder financiar esto. ¿Y qué resultados voy a obtener? Lo he dicho así muy rápido, pero es un poco todo este camino, ¿no? De partir del propósito, visión, misión, objetivos, a quién le añado valor y cómo genero ese valor de innovación, con qué proceso, etcétera, y cuánto me gasto y cómo lo financio, básicamente. Y si piensas y lo acuerdas en este equipo ejecutivo, tienes muchas posibilidades de empezar el camino haciendo estos proyectos que hemos dicho al principio, esa llama pequeñita. Enseguida, no te tienes mucho tiempo planificándolo. Haz lo suficiente para poder empezar a hacer los primeros proyectos. Ten resultados y sobre esos resultados vas creciendo. Vas contagiando también entusiasmo dentro de la organización. Vas contagiando y la gente ve que sirve, que no es porque se te ha ocurrido, porque es nuevo, porque quieres atraer, o solo porque quieres atraer talento, sino que sirve. Tiene resultados, ¿no? Bárbaro. Bueno, Borja, estamos en tiempo. Yo súper agradecida, la verdad que me ha encantado conversar contigo. Espero que las personas le hayan encontrado tanto valor como lo encontré yo a esta conversación. Bueno, para que todos sepan, vamos a estar enviando la grabación, así que la van a recibir como follow-up en el mail. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por este espacio, Borja. Muchísimas gracias a ti, yo también me lo he pasado genial. Ha sido súper agradable esta conversación y, como dices, espero que para los demás también. Gracias y seguimos en contacto. Que tengas buena tarde. Igualmente. Chao, Connie. Adiós.